Buenos días amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués y te doy la bienvenida a este podcast en el cual hablamos de bolsa, de finanzas, de mercados, de todos estos temas que tanto nos interesan. Hoy vamos a hablar un poquito así en general de cuál es la situación del mercado. Recordad que esta semana tenemos la presentación de datos de inflación, los datos del IPC, índice de precios de consumo, bueno, una forma de medir la inflación, digamos, muy popular en Estados Unidos el miércoles y también en Alemania. Así que vamos a charlar un poquito también de cómo está la bolsa, que recordemos que la semana pasada hizo el amago de subir ese miércoles, que le sacamos tanto dinero, pero el jueves y el viernes extendió la caída y hoy, al menos mientras estoy grabando esto, que son las 10:30 de la mañana, el premercado viene con caídas. Así que vamos a ver qué está ocurriendo exactamente en el mercado, qué ha podido detonar estas caídas tan fuertes y también un poquito qué esperamos de cara a esta cifra de inflación. No sin antes comentarte, como siempre, que puedes seguirme en Instagram. Arnau_Nogués. Además, si quieres recibir todos los días un resumen de 5 minutos, información, noticias, análisis de tus empresas, las empresas que tú quieras, análisis a la carta, podcast exclusivos, podcast premium, todo esto, recuerda que puedes hacerte cliente de Boring Capital Plus, boringcapital.net/plus, link en la cajita de más información. Creo que actualmente es el servicio de información financiera, digamos a nivel de tú a tú, es decir, que no sea algo con palabrejas que no entiendas, mejor del mercado. Y si te gusta el podcast y realmente escuchar audios, creo que vas a rentabilizar bastante el servicio. Y además no es para nada caro. Te cuesta menos de un tercio del café al día. Así que bueno, me callo ya y vamos a hablar del mercado. A ver, Arnau, el miércoles tuvimos una muy buena subida, ya lo explicaste, ya te regodeaste en Instagram, muy bien, venga, enhorabuena, ya lo sabemos, pero el jueves el mercado sufrió la mayor caída desde junio de 2020. ¿Por qué? Si a priori los datos de inflación, la reunión de la Fed, esa subida de tipos de interés ya estaba descontada, ¿cómo puede ser que al día siguiente la bolsa se meta un ostión hacia abajo? Bien, pues sí que es cierto que no había una noticia, digamos, que sea el catalizador exacto de ese movimiento, pero sí que hemos encontrado varias explicaciones y se la comentamos a los suscriptores de Boring Capital Plus el mismo jueves que cerraba el mercado. Y principalmente, al menos bajo mi opinión, lo que ha podido pasar son varias cosas. En primer lugar, recordemos que el jueves, aparte de ser el día, digamos, de resaca de los datos de la Fed, también hablaba el Bank of England, digamos, en la Fed equivalente en Inglaterra. Y sí que es verdad que dijo que la probabilidad de recesión era, seamos francos, muy alta y que debían ser más estrictos seguramente. Y sí, aunque estaba hablando de Inglaterra, hay que estar muy ciego para no saber que prácticamente la economía inglesa es muy similar a la economía europea y a la economía americana. Entonces, sí que es cierto que quizás lo de una recesión, creo que cualquier persona que entienda un mínimo de economía estará de acuerdo en que es algo que va a pasar sí o sí, pero que lo dijese pues puede ser un pequeño desencadenante. Y punto 2, la segunda cosa que creo que más ha desencadenado estas caídas y seguramente sea la principal artífice es lo que se conoce como efecto dominó en ventas. Y es que si nos fijamos en datos que son públicos, por ejemplo en Morningstar podemos verlo, nos fijamos en los datos de rentabilidades de los fondos de inversión, sobre todo activa, bueno, fondos de inversión en general. Y vemos que la gran mayoría de estos fondos están un 30, un 40, un 50, un 60% year to date abajo. Es decir, tienen una rentabilidad acumulada este año bastante negativa. ¿Qué ocurre? Si cogemos este escenario y lo ponemos justo delante de en que la Fed sube los tipos de interés en más de 20 años, es decir, el punto en el cual... O sea, es la mayor subida desde hace 20 años, desde los 90, y sumado a que justo ese día tuvimos un rebote muy agresivo, lo que ha podido ocurrir es que muchos clientes, muchos inversores de estos fondos de inversión han retirado su dinero, han mandado solicitudes de retirar su dinero y se ha producido, digamos, un overbooking en estas solicitudes de retirar. ¿Qué ocurre? Que los fondos de inversión tienen cash para, pues normalmente si tú retiras el dinero de un fondo de inversión, tienen cash para darte a ti tu dinero y ya luego ellos intentan ajustar las ventas alícuotas. Pero cuando hay una solicitud, digamos, masiva, a modo de corralito,
en un fondo de inversión lo que tienen que hacer es vender a mercado la parte alícuota que a ti te tocaba. Venden sus acciones para darte el dinero a ti y esto al final hace que la bolsa caiga más porque, claro, no son fondos de inversión de 1 millón de euros, son fondos de inversión de miles de millones y eso sí que mueve los mercados y al final tenemos este efecto dominó. Unos venden porque les solicitan vender, lo cual hace que caiga más el mercado, lo cual implica que otros quieren vender y así sucesivamente. Es la única forma que encuentro de explicar esa caída tan acentuada de ayer. Porque sí, puede haber manipulación, puede haber más o menos manipulación, pero lo siento mucho, pero un 5% no lo tiras al Nasdaq manipulando, ¿vale? Punto. No lo tiras un largo, no tira al Nasdaq un 5%. Esto han tenido que ser ventas institucionales que veremos en un mes o en 2 meses cuando se publiquen los datos en la SEC, pero que ya os digo yo que apunta por ahí. Además, hay muchos fondos de inversión súper grandes como Melvin Capital o Trinity Capital que están a punto de quebrar. O sea, que es algo realmente serio y es algo que puede desencadenar incluso más ventas. Vamos a hablar un poquito ya de lo que podemos esperar a nivel de datos de tipos de interés. Este miércoles, a las 2 de la tarde hora española, se publican los datos del tipo de interés. Perdón, tipos de interés. Ya no sé ni lo que digo. La inflación, el dato del IPC, índice de precios de consumo, que es una media ponderada del incremento de los precios de una economía. Bien. Es cierto que el IPC no es una medida tampoco muy fidedigna de la inflación, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene en cuenta, tiene ponderaciones de años bases que quizás han cambiado ya las dinámicas de consumo. Esto es muy importante que lo entendamos. Creo que el año base es 2019 y sí que después de una pandemia es cierto que pues, los hábitos de consumo han cambiado. Entonces, hay ponderaciones que realmente no se adecúan tanto a la importancia. Por eso leerás seguramente que hay mucha gente que dice que la inflación es mucho, entre comillas, mucho más alta de lo que dicen. Y esto es por esto, porque se fijan en otros indicadores. Pero yo prefiero coger el IPC como indicador global porque es casi fiduciario. O sea, casi todo el mundo interpreta ese indicador. Entonces, simplemente es una forma de leer la inflación. Cosas aquí, importantes. Vale, yo seguramente lo que creo es que va a ser una inflación un poquito superior a lo esperado. Tampoco mucho, pero sí un poquito superior. No creo que se noten todavía las subidas de tipos de interés y las reducciones de balance del mercado. No lo creo. ¿Por qué? Porque es que sería muy extraño que simplemente con un mes que llevamos de subida de tipos de interés o 2 ya se note un aplanamiento en la curva de la inflación. Me parece muy extraño y además teniendo todavía todo este conflicto en Rusia abierto. Me parece muy, muy extraño eso. Además, recordamos que el precio del petróleo sí que es cierto que ha recortado desde que se disparó por el tema de Ucrania, pero a nivel de consumo, no sé si os habéis dado cuenta que no ha caído tanto el precio de la gasolina. Pues ahí está un truco. Cuidado porque eso se va a reflejar negativamente en el IPC y puede que no esté contabilizado por las estimaciones. Ahora bien, si bien creo que este dato del IPC va a ser un poquito más negativo de lo esperado, es decir, un poquito más alto, una pequeña más inflación de la esperada, sí que es cierto que creo que a partir del mes que viene, es decir, a partir de junio, que son los datos de mayo, ya vamos a comenzar a notar una relajación en cuanto a la inflación. ¿Por qué? Porque también la subida de tipos de interés va a comenzar a desincentivar el préstamo al consumo, se va a enfriar un poquito la economía y esto, quieras que no, va a bajar la inflación, ¿vale? También por los ajustes de precio-demanda. Esto está claro. Yo creo que es algo bastante evidente y sí que podemos encontrar quizás oportunidades de swing trade de cara a dentro de un mes. Creo que esto es un apunte que obviamente iremos ampliando en Boring Capital Plus, por supuestísimo, pero creo que es interesante que lo tengáis en cuenta al menos. Entonces es un poco mi lectura, ¿no? La verdad es que luego, para quien no lo sepa, por cierto, está el Core PCI, que siempre suele salir un poquito más bajo de lo que es, pero es que no tiene en cuenta la energía. Entonces, claro, la energía, si es una de las cosas que más sube, pues tiene sentido que salga más bajo. Yo me fijaría en el IPC, ¿vale? El IPC interanual y ya está. Es lo que miro yo. Cada uno puede hacer lo que buenamente quiera. Pues nada más que comentar, la verdad. Bueno, deciros que esta semana, así a modo de resumen, habla Bostic de la Fed, que digamos que es un tipo bastante negativo en cuanto al tema de macroeconómico. Y también tenemos una comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, a las 10 de la mañana el miércoles. Por si alguien quisiese, pues si alguien tiene acciones europeas, si le interesa, pues ahí está Christine Lagarde, a ver cuál dice hoy, porque ojo con Europa, que no están reaccionando a tiempo y puede haber puede
puede joderse la economía bastante durante los próximos años. De hecho, por eso el tipo de cambio nos está beneficiando tanto, porque el dólar se está apreciando respecto al euro, porque los mercados internacionales interpretan que que Europa no está tomando las medidas necesarias para achacar toda esta inflación. Entonces, iremos viendo a ver qué tal. Nada más que comentaros, espero que os haya gustado el podcast. Si ha sido así, recuerda que puedes valorarlo con estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, donde sea. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.